Bien, hermanos, feliz sábado a todos. Gracias por su tiempo. A veces la tecnología falla un poco, ¿no? Pero una vez tiene todo listo, pero lo importante es que estamos acá, ¿no? Sabemos que hay un enemigo en contra del pueblo de Dios para que estudie la verdad para estos tiempos. Y por eso el pueblo de Dios debemos continuar, ¿no? Perseverante, ¿no? En estas temáticas, porque sabemos que hay alguien que no le gusta, ¿verdad? Y que anda como león rugiente buscando a quien más bien devorar. Bueno, quiero invitarles, vamos a ponernos de rodillas para adorar a Dios en oración y darle a Dios gracias por este sábado y comenzar con una temática interesante, la serie titulada Eventos de los Últimos Días. Oremos. Bondadoso Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella creaste los cielos y la tierra y tienes poder para recrear también nuestra vida. También te pedimos, Señor, y te agradecemos porque gracias a tu Espíritu podemos venir acá con el deseo de escuchar tu palabra, que pones el deseo de hacer tu buena voluntad, de que congregarnos unánimes en una misma fe, en un mismo bautismo, en un mismo sentir, y como tú nos inspiras, Señor, a ser adoradores en espíritu y en verdad. En esta hora, Señor, queremos que abras nuestras mentes a través del estudio de tu palabra y que podamos comprender esta temática tan importante como lo es la lluvia tardía. Te lo pedimos y agradecemos en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de la lluvia tardía y quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 10, verso 1. Zacarías, capítulo 10, verso 1. Y vamos a entender el significado de la lluvia tardía, su promesa y su profecía, ¿no? Vamos a estudiar 3 puntos importantes: significado, promesa y profecía. Y luego vemos lo que es la preparación como pueblo de Dios para este evento que tanto esperamos todos. Y vamos a ver qué significa la lluvia tardía. Muy bien, dice el profeta Zacarías en el capítulo 10, verso 11, lo siguiente: pedí al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia, ¿qué? Tardía. Pedí al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia tardía, y Él hará, ¿qué? Relámpagos, y os dará, ¿qué? Lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Interesante, ¿no? Estos contextos de la lluvia tardía es un simbolismo del relámpago, ¿verdad? Porque simboliza el Pentecostés. Y yo quiero recordarles a ustedes, muy importante que no perdamos esta temática, ¿no? En las anteriores veces yo les he explicado qué significa Pentecostés, ¿no? En hebreo, originalmente la palabra en hebreo es Shavuot. ¿Qué significa la fiesta de las semanas? Esto es lo que se le llama igual en griego se le llama Pentecostés. Y la otra ya le expliqué qué significa Pentecostés, ¿verdad? Pente, ¿verdad? Y Costés, ¿verdad? 10 decenas de 5, que son 50 días, que fue lo que pasó el pueblo, ¿verdad? Cuando pasaron el Mar Rojo, ¿verdad? Aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Egipto, y el pueblo cuando pasó, pues pasó el Mar Rojo y luego fue a las montañas donde estaba el monte Sinai o el monte Oreb, donde se recibió, ¿qué? Las tablas de la ley. Ahí se recibieron las tablas de la ley de la mano de Dios, y esas tablas exactamente de Egipto allá pasaron 50 días cuando el pueblo recibió las tablas. Por eso se le llama en griego Pentecostés. ¿Qué celebra o qué conmemora el Pentecostés? Celebra lo que se le llama la entrega de la Torá en hebreo o la entrega de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso al decálogo, como se le llama en las Biblias, muchas tienen el título como ¿qué? Aparece decálogo.
¿Y qué significa decálogo? Deca, ¿qué significa? 10 en griego. Y logo, palabras. Eran las 10 palabras sagradas de Dios que estaba resumida en la vida de un hombre y de una mujer para vivir mejor en el planeta Tierra. Esas 10 palabras. Entonces, decálogo, 10 palabras. Originalmente no son 10 mandamientos, sino 10 palabras. Las 10 palabras sagradas, en tan solo 17 versículos escritos por el dedo de Dios. Y el Pentecostés celebra la entrega de esas palabras de Dios al pueblo de Israel. Dios le habla al pueblo. ¿Y qué hubo ahí en ese momento cuando Dios le habla al pueblo? En el monte Sinaí dice que humeaba la tierra, la montaña del Sinaí estaba humeando. Y a la vez había nubes, ¿verdad? ¿Y qué más había? Relámpago y fuego. Son los símbolos del Pentecostés. Vemos en los discípulos, en la lluvia temprana, reciben fuego, ¿verdad? Hay estremecimiento en la tierra, hay fuego, lenguas de fuego, hay la palabra de Dios, ellos empiezan a predicar lo que ya habían aprendido de Jesús, y los mismos eventos es la conmemoración de Dios hablarle a su pueblo, pero el pueblo que está preparado, ¿verdad? En el monte Sinaí no estaban preparados de recibir la palabra de Dios, por eso no la recibieron, le dijeron, recíbela tú, Moisés, no nosotros, no estaban preparados. Eran desobedientes todavía a la ley de Dios, o sea, no estaban preparados. Entonces, como era ellos el inicio de la inauguración oficial del pueblo de Dios para ser el pueblo de Dios de Israel, en la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, entonces apenas era el inicio. Pero Moisés, ¿verdad? Y los que sí estaban preparados, los ancianos que estaban preparados, ellos sí estuvieron preparativos, ¿no? Y Dios le dijo para recibir las tablas de la ley y todo eso. Pero entonces el pueblo se asustó porque no entendían las palabras de Dios. ¿Quiénes entenderán las palabras de Cristo? A los últimos tiempos, los que se preparen para la lluvia tardía. El pueblo que no se prepare, o las personas que no se preparen para la lluvia tardía, con la lluvia temprana no hubo la preparación, no van a recibir la lluvia tardía, no van a entender las palabras de Cristo. Y mientras esté derramando el Espíritu de Dios, las personas piensan que no está pasando nada, los que no van a entender la palabra de Dios. Entonces, el Pentecostés o el Shavuot, ¿verdad? O la lluvia temprana o tardía, es la conmemoración de la palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios va a ser como un fuerte pregón, ¿verdad? Y es por eso que cuando recibieron los apóstoles el Espíritu de Dios, recibieron las palabras que ya habían recibido de Cristo, pero con más fuerza, con más entendimiento, ¿verdad? Entonces ellos compartieron, ¿verdad? A voz populi, como dice, predicaron como pregoneros de justicia, como lo hizo Noé también, lleno del Espíritu de Dios. Y cuando reciben la lluvia tardía del pueblo de Dios, ¿verdad? También que guardan los mandamientos de Dios y vive la fe de Jesús, entonces también recibirán poder de la palabra, de lo que ya habían recibido en sus corazones, y va a germinar. La lluvia tardía es para dar completa maduración a lo que ya se había sembrado en el corazón humano. Eso es muy importante que tomemos en cuenta. Entonces, ya saben, Pentecostés, porque pasaron 50 días cuando recibieron el decálogo, las palabras de Dios, Dios le habló al pueblo, Dios se manifestó, ¿verdad?, con su espíritu para hablarle al pueblo, pero ellos no quisieron en el monte Sinaí. En el caso de los apóstoles, ellos obedecieron, fueron al aposento alto, como Jesús le dijo, y como dice Hechos 5:35, ¿verdad?, 5:32, que los obedientes son los que reciben, ¿qué?, el Espíritu de Dios. Entonces, los apóstoles fueron obedientes, recibieron el Espíritu de Dios. Entonces, por eso dice, pedí al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia tardía, y Él hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Y es interesante que la fiesta del Pentecostés o la fiesta del Shavuot se dan en verano. ¿En qué fecha se dan? En verano. ¿Por qué? Porque en la Pascua pasó en primavera y 50 días después viene el verano, ¿verdad?, que son los 3 meses, ¿verdad? Si contamos la Pascua, el Cordero Pascual es a mitad del primer mes de Nisan, o llamado el mes Abib, originalmente como Dios le llamó, mes de Abib. Y cuando vamos al Sivan, pasa el Iyar y luego el Sivan, que es el tercer mes, comienza lo que es el verano. Viene la fiesta del Shavuot o la fiesta del Pentecostés, del decálogo de Dios. Muy bien, tomando en cuenta esto, dice Conflicto de los Siglos, página 517, acerca de la lluvia tardía: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad que primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos,
el Espíritu y el poder de Dios será derramado sobre sus hijos. Estas citas no están allí porque la estoy leyendo en otro pasaje interesante, pero está en Conflicto de los Siglos, página 517. Leo otra vez. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. ¿Cuáles son los juicios de Dios? Vamos a hacer aquí un croquis. Muy bien, vamos a hacer aquí un pequeño croquis. ¿Puedo borrar aquí, hermano? Esto ya lo entendieron, ¿no? Muy bien. Vamos a borrar aquí rápidamente. Ve tan interesante entender las palabras. Eso se llama etimología. La etimología otra palabra griega, ¿no? Etimología es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Entonces, ¿qué es etimología? Ciencia que estudia el significado de las palabras. Entonces, eso es etimología. Entonces, cuando nosotros estamos describiendo qué significa Shavuot, semana, Pentecostés en griego, ya sabemos, pentagrama, ¿verdad? El pentágono, 5 lados, costés, decimales, 10 por 5 son 50. Entonces, uno va estudiando etimología. Y todas las lenguas en el planeta Tierra, Dios fue el que dio las lenguas, porque en la Torre de Babel, Dios fue el que dio la confusión de las lenguas. Y esa confusión de las lenguas, que se crearon idiomas, cada una tiene etimologías. Se componen palabras, ¿no? Como nosotros también componemos palabras. O a veces alguien tiene el nombre tiene una parte del nombre de la mamá y el nombre del papá, componen, ¿no? Una palabra y tiene un significado. Entonces, etimología es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Bueno, volviendo al punto de la cita de la hermana White, dice: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. Tenemos que tomar en cuenta que en el pensamiento, cuando la sierva de Dios recibe esta visión, en la piedad primitiva está hablando cuando reciben el Espíritu de Dios, en la lluvia temprana, los apóstoles en el Pentecostés. Y dice: cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Está hablando especialmente de qué época, cuando recibieron el Espíritu de Dios. Y recuerden que lo recibieron son los judíos en primer lugar. Porque la salvación comenzó, como dijo Jesús a la samaritana, comienza primero por la casa, ¿verdad? Dios no podía es como usted vaya a salvar a otros y darle la palabra de Dios a otro y menos a sus hijos, ¿verdad? No, Dios no hace eso. Dios empieza por su casa. Vino por la salvación, dice, viene primero por los judíos. De ahí nació el Redentor, para salvarlo a ellos, porque ellos recibieron primero antes la palabra que todo el mundo entero, que no quiso aceptar. Caín, que es la descendencia de los hijos de los hombres, él sabía la palabra, fue que la rechazó. Y de ahí vino la descendencia de los mundanos, ¿verdad? En cambio, por la de Set, que reemplazó a Abel, su hermano, viene la descendencia de los que conocen a Dios y aquellos los que rechazaron a Dios, ¿verdad? Pero es importante entender que está hablando de la piedad primitiva, está hablando de los apóstoles, ¿no? Cuando recibieron el Espíritu, dice: el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Es la promesa para nuestros tiempos. Y cual nunca se había visto en los tiempos de los apóstoles. O sea, quiere decir que la lluvia tardía va a ser con gran poder mayor que la de los apóstoles. Y los apóstoles hasta sacaron demonios, curaron a la gente, hicieron milagros. Aun cuando Pedro le tocó ir a un gentil como Cornelio, un romano, él le costó mucho ir allá en esa visión, pero por obediencia a Dios los tuvo que hacer porque él prefería obedecer a Dios. Entonces él tomó como testigo otros varones judíos y se los llevó para que no fuera juzgado entre sus hermanos judíos. Él se llevó a otros testigos judíos para no ir solo a la casa de un gentil, porque era malo ir a una casa de un gentil. Así era tanta la discriminación que había entre judíos y gentiles, ¿no? Que no eran judíos. Y cuando él fue y vio que el Espíritu de Dios se derramó sobre ellos también después de haber recibido la palabra, porque el Espíritu de Dios se recibe después de que se recibe la palabra de Dios, se acepta y se obedece la palabra. Y solo Dios conoce el corazón obediente y a ese se le derrama su Espíritu. Entonces por eso Pedro se asombró y se dio cuenta que Dios no hace excepción de qué. Y lo que el hombre le llama inmundo no es inmundo en el sentido al gentil, al que el pueblo rechazaba pensando: Dios conoce el corazón, no hace excepción de personas. Dios se derramó el Espíritu de los gentiles, quiere decir que hay salvación para ellos. Así esa fue la conclusión de Pedro y se asombró tanto. Y ese fue el testimonio de Pedro y de los varones judíos que le acompañaron como testigos, porque la Biblia decía en Deuteronomio: en boca de 2 o 3 testigos
desertirá una palabra. Y cuando hubo el concilio de Jerusalén, Pedro se llevó los testigos que habían en esa época con él cuando recibió Cornelio y los que estaban con su familia y los que estaban con ellos que recibieron el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Estos puntos. Muy bien, en la profecía sabemos que antes que vengan los juicios de Dios, o sea, las 7 últimas plagas, ¿verdad? Las 7 plagas, para que tengamos un poquito de entendimiento, ¿no? Pues hoy, 2018, lluvia tardía, ¿verdad? Entonces, aquí, fin de la gracia. Entonces, ¿qué dice el Espíritu de profecía? Que antes, todavía no sale del evento de la lluvia tardía, antes que venga, ¿qué? Los juicios de Dios, o sea, esto es lo que le llaman también los juicios de ¿qué? O también le llaman la ira de Dios, o las copas de la ira de Dios, que son las 7 últimas plagas. Antes que suceda esto, antes que venga esto, ya viene la lluvia tardía. Eso es lo que está queriendo decir el pasaje. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Ahorita no podría dar testimonio que eso está sucediendo, pero la promesa es que va a suceder. Amén. ¿Cuánto lo creemos así, hermano? Y ahora vamos a ver el significado y la promesa y la profecía de la lluvia tardía. Número 1, significado de la lluvia tardía. Dios nos cuida. Esta cita interesante dice: la lluvia tardía, en cuanto al significado, es el derramamiento del Espíritu Santo sobre los hijos fieles de Dios. ¿Qué es la lluvia tardía? El derramamiento del Espíritu de Dios, ¿no? Sobre los fieles de Dios, no sobre los infieles. ¿Sobre quiénes? Sobre los obedientes, sobre los fieles. Antes que termine el tiempo de gracia, ¿antes que qué? Entonces está antes del tiempo de gracia, para que quede claro quienes no lo saben, ¿no? Pero lo que lo sabemos, pues reafirmamos la fe, que la lluvia tardía es mucho antes de que se acabe el tiempo de gracia. Dice, antes que termine el tiempo de gracia, bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales, al tiempo de la siembra y cosecha. El mismo espíritu de profecía nos explica el significado, de dónde viene la tradición del concepto escatológico de las profecías de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Viene de las cosechas, ¿verdad? En el lejano oriente, en la primavera se dan las primeras lluvias. Es ahí donde nacen los pajaritos nuevos, los pececitos nuevos, ¿qué más? Los osos salen de sus cuevas, salen con bebés, ¿verdad? Las madres también dan a luz en esa época. ¿Qué más? La primavera, eso es lo bonito, la primavera, el verde de los pastos, ya se va la nieve, ¿verdad? Ahí caen unas lluvias. Esas lluvias primeras son para ayudar a germinar las primeras flores y todo, se abren los pétalos. Por cierto, cuando vamos acá a los eventos de las flores, ¿verdad? Es el tiempo de primavera, ¿no? Y entonces ya para otoño se están culminando, ¿verdad? Las lluvias tardías, ¿verdad? Las lluvias tardías. Ahora, la lluvia tardía está dentro de un contexto de fecha entre septiembre y octubre. Están dentro de otoño. Interesante. Pero también hay una lluvia que se da para verano, una lluvia de verano. Muy bien, entonces dice acá, la lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo sobre los hijos de los fieles antes que termine el tiempo de gracia, bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha. Los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. ¿Cómo le llama el espíritu de profecía al derramamiento de la lluvia tardía? Le llama derramamiento de la gracia espiritual. ¿Cómo le llama? Derramamiento, eso es muy importante. Derramamiento de la gracia espiritual. ¿Y por qué es gracia todavía? Porque Dios le está dando la oportunidad de que los que estén preparados culminen la última obra de llamado a los demás que no han recibido. Entonces es el tiempo, cuando el pueblo recibe la lluvia tardía, es para que ahí comienza la última fase del fuerte pregón. Y ese es el tema que vamos a hablar después de la lluvia tardía, cuando terminemos este tema, la última fase del fuerte pregón. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo? ¿Se quedaron encerrados a dormir en la cama?
No, empezaron a predicar lo que el Señor les hizo entender más. Ahora hay algo interesante que ustedes deben saber. Lo dice el libro del Hechos de los Apóstoles de la hermana White, y también está en Primeros Escritos. Yo solamente lo voy a dar el resumen. Mientras el Espíritu Santo se derramaba, ¿verdad?, en los apóstoles en el año 31, vamos a poner acá, Cristo murió y en el año 31 resucitó y todo, después de Cristo, año 31. Entonces Cristo, cuando pasó los 40 días, se fue al cielo, ¿no? Cristo fue al cielo, en el tercer cielo, ¿verdad? Y Cristo pasó 40 días con sus apóstoles, ¿no? Y le dijo, a los 10 días vayan al aposento, ¿qué? 10 días. Entonces aquí, lluvia temprana. ¿Ok? Eso no se lo olvide. Año 31. Este lapso fue la preparación del pueblo para arrepentirse individualmente y también pedir perdón a los que a quienes le habían faltado, ¿no? Y obedecen, van al aposento y reciben la lluvia temprana. Entonces, ¿qué pasó? Mientras estaba sucediendo eso, en el cielo, el símbolo es el aceite de la inauguración. Digamos acá, el tabernáculo, lugar santo y lugar santísimo, ¿no? Cuando Cristo de la tierra entró al lugar santo y al lugar santísimo, hizo lo que se le llama la inauguración del santuario. Las dos puertas están abiertas. Cristo ungió el mueble del aceite, ungió a los muebles, ¿verdad? Pero allá en el cielo son diferentes, ¿no? No son como acá, como los que hubo en la tierra. Y en la presencia de Dios, entonces hizo la inauguración del santuario. Por eso, cuando se inauguraba el santuario, Cristo inauguró el santuario en el año 31, cuando Moisés lo hizo en la tierra, se usó el aceite. El aceite es símbolo del Espíritu de Dios. Interesante. Mientras Cristo estaba haciendo la inauguración, que para Moisés fue ungir los muebles con aceite, para Cristo haciendo la inauguración ya en forma real, como dice Pablo, que el santuario terrenal es sombra del original. El original, los ángeles no son pintados, son los reales, ¿no? Y allá es todo diferente. Entonces, en ese sentido, Cristo hizo la inauguración. Cuando hizo la inauguración del santuario, cuando Pablo dice que un sumo sacerdote entró en el lugar santísimo. Quiere decir que él llegó ante el Padre, volvió, hizo toda la ceremonia y luego volvió a oficiar para comenzar su oficio desde allí hasta el año 1844, cuando Cristo termina su oficio en el lugar santo y ahora lo hace en el lugar santísimo, ¿no? Entonces, cuando Cristo está inaugurando, ¿qué está pasando? Lo que Cristo estaba ungiendo con el Espíritu de Dios allá, se estaba derramando esas lluvias tempranas en los apóstoles. ¿Están entendiendo? O sea, todo va en orden al santuario. Cristo está haciendo la inauguración del santuario, que es símbolo del aceite, ungiendo los muebles, y que estaban recibiendo las gotas de bendición los apóstoles. Por eso era exacto. Dios le dijo, a los 10 días tienen que estar en el aposento. No puede ser 11 días, no puede ser 9 días, sino a los 10 días. Ahí exactamente tenían que estar los apóstoles. Porque se cumplió lo que es el Pentecostés, 50 días. Hay una cita también, lo que es la desobediencia. Por eso muchos dicen, bueno, Moisés, ¿por qué se le castigó tanto? No le permitieron entrar a la tierra prometida, ¿no? Solo porque le pegó la peña 2 veces, ¿verdad? Y no era eso, sino que una sola vez, eso iba a ser un simbolismo en el plan divino, iba a ser un simbolismo de la muerte de Cristo. Pero haberle pegado 2 veces era como si Cristo lo hubiesen crucificado, ¿cuántas veces? 2 veces. Ahora, el meollo es que en la historia eso Dios lo iba a usar como un simbolismo de la muerte de Cristo, ¿verdad? En el cielo Dios no va a decir qué se va a hacer con esos 2 golpes. Dios va a explicar eso, ¿verdad? Va a explicar eso. Porque eso dice la sierva del Señor en Patriarca y Profeta, eso era para una ilustración que Dios iba a usar. Es como si usted tiene un plan y viene su hijo y ¡pum!, le destroza y le rompe todo el plan. Se siente usted triste, ¿no? Bueno, vas a tener un castigo, hijo, porque eso estaba preparando un plan y usted lo dañó. Pero bueno, Moisés salió recompensado al final del tiempo porque él se arrepintió y Dios le dio la Canaán celestial, mejor que la Canaán terrenal. Pero quizás el orgullo mayor de un ser humano era lograr el objetivo que Dios le había dado en esta tierra.
Y la tristeza de Moisés fue no haber cumplido hasta el final ese cometido por una desobediencia. Entonces es importante la obediencia para recibir el Espíritu de Dios. Pero él se arrepintió y Dios le dio la promesa de estar en la celestial, pero no en la terrenal. Pero él pudo ver cómo iba a entrar el pueblo, vio en visión todo hasta nuestros tiempos, vio cómo Cristo lo iban a maltratar por nuestros pecados, luego cuando Cristo venía por segunda vez, etc. Él pudo ver esas visiones, ¿no? Entonces ya sabemos de dónde viene el significado de la lluvia tardía, ¿verdad? La lluvia tardía era del tiempo de las cosechas, ¿verdad? Y los profetas, dice Hebreo, predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios para estos tiempos. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados, el de la primera. Pero cerca del fin de la siega, escuchen bien esto está, Dios nos cuida, página 239 de la Sierva del Señor, esa es una matutina. Pero cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una cosecha especial de gracia espiritual. ¿Cómo le llama? Dice, se promete una concepción especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía y en procura de este poder adicional los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la estación tardía. Entonces, note de dónde viene el concepto adventista de la lluvia tardía, gracias a la cita del Espíritu de y la Biblia, ¿no? Gracias a la Biblia y el Espíritu de. Ahora, ¿cuál será la promesa? Ya vimos el significado, ¿no? Viene de la cosecha, Y el significado, la promesa sería, y la promesa y profecía de la lluvia tardía sería Oseas 6:3. Vayan conmigo al libro de Oseas, capítulo 6, verso 3. Oseas, capítulo 6, verso 3. Si alguien lo puede leer, tan amable. Oseas 6:3. Entonces está un significado, ya lo sabemos, la promesa. Vamos a ver el pasaje de la promesa. Aunque ya vimos un pasaje de Zacarías 10:1, está la promesa. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Amén. El alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Qué bonito. Y lo voy a leer otra versión interesante, por eso quería que leyera a alguien esa versión. Muy interesante. ¿Alguien tiene otra versión diferente? Léamela, hermano. Un poquitito diferente, pero léame. Conozcamos y persistamos en conocer a Jehová. Segura como el alba será su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía regará la tierra. Amén. Mire esta versión ahora, interesante esta versión, me gusta también, como aquellas que ustedes tienen. Pero por eso tener varias versiones es bueno. Dice, conozcamos al Eterno, insistamos en conocerlo, por eso es la oportunidad ahorita de gracia conocerlo. Su venida es tan segura como el alba. O sea, Cristo va a venir, hermanos. Pero dice acá, vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Cómo viene el Señor primero? Primero viene espiritual y luego viene físico. ¿Están entendiendo? Cristo, ¿qué le dijo a los apóstoles en su primera lluvia, la primera temprana? ¿Cómo vino en los apóstoles? Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Enviaré qué? Al Consolador. Y yo estaré con vosotros. ¿Cómo Cristo está con nosotros ahorita? Espiritualmente, gracias a la obra de los ángeles, que es la obra del Espíritu Santo, la obra de los ángeles, lo dice la verdad acerca de los ángeles. Interesante esto. Conozcamos al Eterno e insistamos en conocerle. Es importante para recibir la lluvia tardía o temprana. Su venida es tan segura como el alba. Vendrá a nosotros como la lluvia otoñal. ¿Cómo le llama a la lluvia tardía? Oiga, hermano, esto está interesante. Me encanta esta versión. Tenemos primero las estaciones. Son 4 estaciones, ¿sí o no? 4 estaciones del año. ¿Cuáles son las 4 estaciones del año? Primero, primavera. ¿Verdad? Segundo, verano. Muy bien. Tercero, otoño. Y cuarto, invierno.
Muy importante entender, cada una compone de 3 meses, ¿no? Y pues a veces por ahorita la Tierra está pues contaminada y la capa de ozono, entonces algunas se hacen más largas que otras, pero legalmente son cada una 3 meses, ¿no? 3 meses, 3 meses y 3 meses. Ahora, la lluvia tardía, según el Espíritu decía y la Biblia, ¿en qué tiempo se da la lluvia tardía? Muy bien, la lluvia tardía. ¿Y qué dice acá la otra pasaje? Dice el pasaje interesante acá, de Oseas, dice, Oseas 6:3 dice, vendrá a nosotros como la lluvia otoñal y como la lluvia primaveral que riega la tierra. Entonces la lluvia temprana, ¿cuándo es la lluvia temprana? En primavera. Ya están entendiendo esta parte interesante. Temprana. Entonces, lluvia temprana en primavera. Lluvia tardía en otoño. Hermanos, interesante este aspecto. Si se cumplieron todas las profecías y hubo la lluvia temprana, la pregunta es, ¿será que se cumplirá también así la lluvia tardía en su tiempo, en el momento indicado? El Espíritu de Dios debe ser en orden también. Y será derramado sobre ¿quiénes? Sobre los que obedecen, según Hechos 5:32. Entonces, si obedecemos, somos fieles, recibiremos la lluvia del Señor. Si le conocemos ahora al Eterno y insistamos en conocerle. Porque algunos dicen, no, mejor no conozco más porque sería pecar si no obedezco. La gente dice eso, pero eso es una teta de Satanás que nos mete en el cerebro. Entre menos conozco, menos me condeno. No, Dios no va a juzgar lo tanto que tú te contaminaste con el error, sino la oportunidad que tuviste de haber conocido la verdad y no lo hiciste. Por eso vamos a ser juzgados. ¿Están entendiendo? Es una cita de la sierva del Señor, lo estoy parafraseando. Dios no nos va a juzgar por tanto error que tuvimos en la mente, o hicimos tantos errores, o pecamos, etc. Él nos va a juzgar es por la oportunidad que tuvimos de la luz y de aceptar la verdad y vivirla y no haberlo hecho. Y no haber querido conocer. Por eso la cita dice, Oseas 6:3, muy importante, esa cita es clave. Conozcamos al Eterno e insistamos en conocerle. Y el Señor nos dice, búscame mientras pueda hacer ¿qué? No, pero yo lo hago ya cuando ya me sienta más maduro, más viejito y ya puedo hacer cabeza un poquito en esta tierra. No. Si usted deja de conocer al Señor, usted está perdiendo una oportunidad y le va a dar cuenta a Dios por su tiempo. ¿Están entendiendo, hermanos? Así que no podemos seguir en ignorancia, tenemos que seguir conociendo la palabra de Dios. Y como me gustó, como dijo el hermano, ese dicho, ¿no? Todos somos ignorantes porque no todos conocemos lo que otro sabe. ¿Verdad? Es importante, el médico sabe su área, yo no conozco la medicina. Está interesante eso. Y si aún todos somos ignorantes, aún más debemos ¿qué? Reconocer que necesitamos del Señor, que más necesitamos aprender de su palabra. Es como si la maestra le dice, bueno, para que pases el grado, tenemos que estudiar todo esto en este año, este libro. ¿Y qué tal si usted dice, no, yo no voy a leer ese libro? Yo no voy a hacer tarea, yo no voy a hacer ese libro, yo no voy a leer. ¿Usted se va a graduar cuando venga el examen final? No se va a graduar. Hermanos, Dios nos dejó su palabra, nos dejó el espíritu de profecía. Porque usted no se pone en la meta, usted y yo, para terminar de leer esos libros antes que Cristo aparezca. ¿Usted no ha puesto a pensar eso como una tarea que nos dieron antes de que Él aparezca? Pero es que me da pereza, pastor. Es que yo no, es que para qué voy a conocer más, porque más me voy a condenar si no practico. No. Dice, insistamos en conocerle, mientras el Señor pueda ser hallado, conectando con otro pasaje bíblico, ¿no? Porque ahorita es el tiempo de gracia, hermanos, para buscarle al Señor. Y después dice, ¿qué pasará con los que dejaron para más tarde? O los que dijeron, no, mejor no conozco más, mejor prefiero ser ignorante para que Dios no me... Porque nos agarramos de la otra cita de la hermana Juárez diciendo que Dios no va a juzgar de acuerdo a la luz. Sí, pero de acuerdo a la luz que cada quien decidió luchar por esa luz, conocerla y vivirla, ¿no? Pero el asunto es que muchos dirán en aquellos tiempos, dice, tendrán comezón ¿de qué? De oír y tendrán hambre, no de pan material, sino de la palabra de Dios. Tendrán comezón de oír, querrán escuchar ahora sí la palabra de Dios, pero será muy tarde porque el tiempo de gracia se ha acabado. Entonces, hermanos, mientras tengamos la oportunidad en tiempo de gracia, buscar al Señor mientras pueda ser hallado y de leer su palabra y de leer el Espíritu, pero sí, todo lo que usted pueda,
Está bien que el Señor sepa que usted no aprendió el inglés porque no le dio más a la cabeza y la cabeza no le quiso dar más y usted tampoco hizo el esfuerzo y no lee los originales. Pues bueno, pero menos lean la de su idioma. Los libros de la hermana White en su idioma, el español, ¿verdad? Los que no lo puedan leer en el original de los escritos, ¿verdad? Pero es importante saber que necesitamos conocer al Señor. Por eso dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y dice, vosotros también, hijos de Sión. Esto vamos a leerlo en Joel capítulo 2. Vayan conmigo al libro de Joel capítulo 2, versos 23 y 28 y luego al 31. Joel capítulo 2, verso 23, luego nos saltamos al versículo 28 y leemos corrido del 28 al 31. Joel 2, 23, luego nos saltamos al 28, corrido hasta el 31. Dice allí el Eterno, en su palabra, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo. ¿Cómo Dios dio a tiempo la primera lluvia? A su tiempo. Gálatas 4:4, la otra vez explicamos, Cristo vino en su primera venida a tiempo. Y la palabra tiempo significa ¿qué? Moedín. ¿Y qué significa Moedín? Una festividad de Dios. Cristo cuando vino en su primera venida cumplió una fiesta judía, o si le quieren llamar así, pero originalmente se llama un encuentro con Dios, una de las fiestas o un tiempo de Dios de las fiestas judías. ¿Y qué dice de la lluvia tardía? También es Moedín, cumple un tiempo de las fiestas judías. ¿Cuál sería? El Pentecostés, la fiesta de Shavuot, ¿verdad? Que es ya terminando primavera, comenzando verano. Y es así como dice la Escritura, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo y os enviará la lluvia temprana y tardía. Ahí está la promesa. Y vendrá la lluvia temprana y tardía como al principio. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños. Ahí vimos en la primera lluvia temprana, vimos que las hijas de Felipe recibieron el Espíritu de Dios. Esteban recibió el Espíritu de Dios, hasta fue apedreado porque vio una visión y se los dijo a ellos. Y yo, no, este hombre está loco, ya qué más evidencia, vamos a apedrearlo. O sea, vemos que el Espíritu de Dios se derramó sobre esos apóstoles, se derramó sobre los ancianos, los líderes que el Señor escogió como Esteban, ¿verdad? Que iban a liderar la iglesia, como eran los pastores de esa época. Y dice aquí que también será para nuestros tiempos. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Eterno. Por cierto, todo eso son eventos del tiempo del fin. ¿Se acuerdan que hablamos la diferencia entre tiempo del fin del tiempo? Dentro del tiempo del fin está esas profecías escatológicas antes de la venida de Cristo, que lo menciona también el libro de Joel. Y por cierto, en las plagas también se van a ver eso. En una de las plagas sabemos que la cuarta plaga, ¿verdad? Que se oscurece, ¿verdad? El sol quema a las personas. Luego viene la quinta, la sexta, séptima plaga. Hay un oscurecimiento que dice que las tinieblas cubren la tierra. Literalmente va a ser cubierta la tierra de tinieblas, no va a haber luz. Y dice que de vez en cuando el sol se va a ver como un ojo escudriñador de Dios, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en los temas más adelante, que el ojo va apareciendo así, parecía un ojo, ¿no? Pero es el sol que brilla en algunas ranaduras de las tinieblas. Y la gente pues se asusta, dice, bueno, estas son las últimas plagas que suceden así, ¿no? Interesante. Entonces dice acá también, conflicto de los siglos, explicando esta promesa de la lluvia tardía. Dice, esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés como la lluvia temprana. Fue dada en el tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla. Así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Entonces, dentro de la cosecha judía es para otoño. Ahí lo vemos. Exactamente como lo enseña el Espíritu de Profecía y la Biblia, ¿no? La lluvia tardía en otoño y la lluvia temprana en primavera. Muy bien, también la preparación para la lluvia, muy importante. Dios demanda arrepentimiento y conversión para el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Para que se cumpla la promesa hay condiciones, ¿verdad? Y Dios demanda eso. Hechos 3:19 dice, así arrepentidos y convertidos
para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. El verso 32 dice que el Espíritu Santo los da a quienes obedecen. Entonces, requisitos: arrepentimiento, confesión de nuestros pecados, apartarse del mal, porque dice también Proverbios, el salmista, ¿verdad? Que el sabio ve el mal y se aparta y también alcanza misericordia. Vemos también que no solo hay que arrepentirse ni confesar los pecados para recibir el Espíritu de Dios, sino que también hay que obedecer la palabra de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios recordará las cosas que ha de hablar en los tribunales, en las situaciones difíciles que te pongan las pruebas de esta vida. También Dios demanda unidad y confesión y oración. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María y Madre de Jesús y con los hermanos de Jesús. O sea, estaban todos unánimes. No solo el Espíritu Santo es para los hombres, también para las damas. Ellas también recibieron el Espíritu de Dios. Muy importante que tomemos eso en cuenta. 1 Corintios 1:10 dice que os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos de una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. O sea, que es importante que la iglesia esté unida en una misma fe, un mismo bautismo, en una misma palabra, en espíritu y en verdad, para recibir la lluvia tardía. Confesad vuestras faltas los unos a otros, rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Santiago 5:16. Esos son los requisitos para recibir la lluvia tardía, y por supuesto vivirla temprana, ¿no? Velad pues en todo tiempo, orando que podáis escapar de todas estas cosas que han de venir y está en pie ante el Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Entonces debemos velar. Otro requisito, condición para recibir la lluvia tardía: velar y orar, ¿verdad? Unánimes con los hermanos, en un mismo sentir, ¿verdad? Aunque tengamos diferencia de pensamiento, que es dinamismo divino, ¿verdad? Dios nos creó, no todos somos iguales, Dios nos creó diferentes, pero unánimes en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, hermanos, nos santifica, ¿verdad? Dice Juan 17:17, el Señor dice: tu palabra es verdad, ¿verdad? Y tu palabra nos santifica, ¿verdad? La palabra de Dios nos santifica. Confesar los pecados entre nosotros, que eso fue lo que, si tenemos alguna deuda, alguna cosa con nuestros hermanos, espiritual, físico, monetario, lo que sea, arreglar las cosas entre nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Dios me demanda unidad, confesión y oración y obediencia a la palabra para recibir la lluvia tardía. Muy bien. Entonces, Testimonios tomo 2, Joya de los Testimonios tomo 2, página 61. Dice: cuando el pueblo de Dios habrá terminado su obra de preparación, cuando tuviera obtenido victoria sobre cada pecado, esto va a ser antes de la lluvia tardía. ¿Qué tenemos que hacer? Una obra de preparación. ¿Cuándo comenzó esa obra de preparación? Desde 1844 tenemos una obra de preparación para recibir ¿qué? La lluvia tardía. Y por supuesto, 1844 hasta acá finaliza el juicio. Pero hasta la lluvia tardía, que no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos que es en otoño, para la lluvia tardía, lo interesante acá es saber que hay un tiempo de preparación. Este se le llama tiempo de preparación. ¿Y cuál es el tiempo de preparación? Vivir la lluvia temprana, hermanos. Porque quienes tengan la semilla de la palabra de Dios en sus corazones y reciben la lluvia temprana y la entienden y la viven, pues se están preparando para la lluvia tardía y pregonar el fuerte pregón. Ahí nadie va a decir: yo no sé tocar puerta. No, eso no va a ser así, hermano, no se preocupe. Usted vive la palabra de Dios, que Dios se va a encargar del resto. Amén. Esa es la parte interesante. Dios nos dará un poder sobrenaturales, cosas que Pablo y Pedro no pensaron curar a la gente. Nunca en su mente. Ellos eran de estudiar la palabra de Dios. Usted no se preocupe por los milagros ni por hacer milagros. No, preocúpese es por vivir la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos hemos creído esto del Señor? Porque el Señor así nos dice, hermano: cuando el pueblo de Dios habrá terminado su obra de preparación, cuando tuvieren obtenido victoria sobre cada pecado. ¿Cuál es la preparación individual? Sobre victoria sobre cada pecado. Usted y yo conocemos cada uno su pecado personal, su lucha, su debilidad, su fortaleza. Usted sabe en qué lugar usted terreno tiene que trabajar de su vida espiritual. Cada uno sabe en qué ha fallado al Señor. Y eso que usted y Dios solo sabe, a veces ni saben la esposa, a veces ni saben los hijos, a veces no saben ni el vecino, ni los hermanos, nada, ni el pastor.
No importa que no lo sepamos. Lo importante es que usted sepa que tiene que tener victoria sobre esos pecados. Amén. Y Dios dice, cuando habremos ganado la victoria sobre cada pecado, si mi pecado era la lengua, hablar mal de los demás, eso se tiene que acabar, hermanos. Porque la promesa dice, del Espíritu decía, dice que los que recibirán el Espíritu Santo, la lluvia tardía, dice, dejarán de sus bocas criticar, calumniar a sus hermanos. Porque no podemos ser del espíritu de Satanás, que es el calumniador, ¿no? El acusador de nuestros hermanos. Y dice ahí, y purificado sus almas, la lluvia tardía, ¿qué? Vendrá. Amén, hermanos. Entonces es una obra de preparación. ¿Cuándo? Hoy, hermanos. Hoy tenemos que prepararnos para la lluvia tardía. Y dice claramente acá, sus pecados estarán, ¿qué? Borrados. ¿Qué va a pasar en el cielo? Interesante, hubo una inauguración. Cuando algo se inaugura, es como cuando alguien queda en quiebra, ¿no? Y se va a bancarrota su negocio y vuelve y le pone otro nombre, otro título al negocio. Comienza una inauguración, ¿qué? Nueva, una vida nueva. Y la persona cuando ha confesado sus pecados sabe que el Señor le ha perdonado sus pecados. Y recibe el Espíritu Santo, entonces el pecado estarán, ¿qué? Borrados. El apóstol hace bien claro que después de que tuvieron sus pecados borrados, el tiempo de refrigerio va a venir. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha, hermanos. Escuchen eso. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de ¿qué? Que es el santo sábado de Dios, el carácter de Cristo también. Mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. ¿A quién nos toca? ¿A Dios o a nosotros? El problema del carácter tenemos que, porque Dios no puede obligar a que usted sea como Él. Dios no obliga a nadie a que sean como Él. Dios dice lo que hay que hacer porque es bueno en sí mismo. Dios no está diciendo las cosas porque a Él le parece, no, porque este es el camino. Porque lo bueno es bueno y lo malo es malo. Pero el Señor todavía dice, escogeos a quien sirváis. A la obediencia al bien para recibir bendición o a la maldad y a la desobediencia para recibir maldición. Yo prefiero que escojan el bien, todavía Él ruega. Dios no puede tomar esa decisión de su carácter. Entonces dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia, ¿qué? Temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿Lo dice el pastor o lo dice Dios? Lo dice Dios, hermano. Por eso le digo, a mí no me crean, que le vengo a traer la palabra de Dios para que la leamos y nos demos cuenta que Dios nos está hablando. ¡Claro! No hay nada tan claro, hermanos, que tener una preparación espiritual y cabal en nuestra vida física y todo, para que recibamos también la lluvia tardía. Conflicto de los siglos 517 dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Si hemos hecho esa preparación, como la lluvia temprana fue dada en el tiempo de la difusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino, no va a ser con menor que la señaló el principio de ella, como fue la temprana, ¿no? Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico debe volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Amén. Y es interesante, Cristo aquí inauguró, y para la lluvia tardía está Cristo, ¿verdad? Dar de su espíritu con más fuerza. Porque es que, hermanos, quienes no reciban la lluvia tardía dentro del pueblo de Dios se hacen parte de ¿qué? Del mundo, en espíritu y en todos los aspectos. No crea que el hermano que no recibió la lluvia tardía tiene todavía salvación. No, hermano, el Espíritu de Dios dice claro, quien del pueblo adventista, no está hablando del mundo, porque el mundo va a ser amonestado para que reciba también la lluvia tardía, como Pedro le predicó a Cornelio, a los gentiles. Los que no son judíos espiritualmente, o los que no son adventistas espiritualmente, ellos van a ser pregonados por nosotros, como Pedro hizo la labor con Cornelio, y ellos van a recibir, otros no van a recibir. Entonces, quienes no reciban la lluvia tardía, tanto del mundo como nosotros, están perdidos.
Por eso dice en la página 666, Conflicto de los Siglos, los que una vez conocieron el mensaje de los tres ángeles fueron nuestros peores, ahora son los peores enemigos acérrimos de nosotros. Dice, nos llevarán hasta los magistrados, los jueces, para calumniarlos, hermanos. Y ellos serán los instigadores contra nosotros, vuestros propios hermanos. Como Esaú lo fue un poco en contra de Jacob, cuando le tomó molestia, ¿no? Y hermanos, por eso es triste, ¿no? Quien no recibe la lluvia tardía entre el pueblo adventista estará, ¿qué? Perdido. ¿Qué pasará? El Espíritu de Dios se retira de ellos en forma personal. Y esos ángeles, que es la obra del Espíritu Santo, esos ángeles van a ocupar un puesto. ¿Adivine quiénes? ¿Quiénes son custodiados por eso? ¿Quién van a custodiar? Ya terminaron su labor con esa alma individual, no quiso arrepentirse. ¿Qué van a hacer ellos? Se van a unir con los que sí recibieron. Por eso dice el Espíritu decía en primeros escritos que a los fieles que recibieron la lluvia tardía, se lo estoy parafraseando, ustedes lo pueden leer en el primer escrito, dice que le dio más ángeles de los que Dios le había atado a cada uno de nosotros cuando nacemos. Vio con más ángeles. ¿Por qué? Porque aquellos ángeles abandonaron a aquellos al merced de la decisión de ellos, porque ya no querían que el Espíritu de Dios o los ángeles obraran en ellos. ¿Están entendiendo? Usted rechaza al Espíritu Santo de Dios, no tuvo la preparación necesaria, no lo hizo. Usted no va a tener un acompañante, alguien más que ya va a estar en manos de los ángeles malos. Terrible. Por eso se vuelven los peores enemigos, que eran adventistas, guardaban el sábado y se vuelven los peores enemigos. Por eso mismo. Es triste, ¿no? Y nosotros recibimos más poder porque tenemos más ángeles alrededor nuestro, ayudándonos. Dice, muchos han dejado en gran medida de recibir la primera lluvia, no han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto así para ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no hemos recibido la lluvia temprana? Porque seguimos todavía en nuestros malos hábitos. Y yo le llamo hábitos evangélicos, porque no son adventistas. El evangélico toma. El evangélico, el católico se emborracha. Testigos de Jehová también toma. Se bailan entre ellos. Entonces, hermanos, toman café, comen carne, estamos igual que los cristianos. Somos cristianos igual del mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a recibir así la lluvia tardía? No. Por eso dice el Espíritu, decía, muchos han dejado en gran medida de recibir la primera lluvia. ¿Podemos rechazar la lluvia temprana? Sí. ¿Y va a asegurarnos eso recibir la lluvia tardía? No. Terrible, hermanos. Si usted quiere encontrarse con el Señor cara a cara con Él muy pronto, hermanos, usted y yo debemos hacer arreglos de nuestro carácter y nuestros malos hábitos. Y debemos empezar a obedecer la lluvia temprana. Como dice el pastor David, si la lluvia temprana es no tomar líquidos con la comida, ya Dios nos dio una luz en eso, y querer rechazarla y no quererla leer, porque quiero evitar pecar por no haber obedecido, porque prefiero ser ignorante, entonces también te vas a ser culpable por la ignorancia. Porque la ignorancia es pecado. Si no, Jesús no hubiese dicho en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para el pueblo adventista se nos exige más que al mundo entero que está en ignorancia y que no tiene estos hermosos libros que la palabra de Dios y el Espíritu de sí, hermanos. Por eso, primero el juicio comienza en casa. Y muchos han dejado en gran medida de recibir la primera lluvia. No han obtenido todos los beneficios. ¿Cómo le llama Dios al vivir el mensaje usted y yo de la primera lluvia? ¿Qué reforma por salud, reforma al sábado, reforma la vestimenta? Le llama beneficio, hermanos. Yo por eso estoy agradecido a Dios porque ha sido una bendición todo este mensaje. Y todavía me falta, hermano. No lo he alcanzado todo, pero procuremos. Dice aquí, procuremos, ¿no? Dice acá, no han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto así para ellos. Esperan que le falta sea suplida por la lluvia, ¿qué? Ustedes han escuchado esos temas. Dicen, no, pues que vamos a esperar que la lluvia tardía nos prepare. Por lo que yo no dejé la carne, pues allá sí voy a dejar la carne. Cuando la lluvia tardía me caiga, ahí dejo hasta la Coca-Cola. Y dejo de pegarle a la mujer. Y yo dejo de tirar la olla a mi esposo. Y los niños dicen, ya ahí sí voy a obedecer a mi papá y a mi mamá. Y ahora sí voy a atender la cama, y ahora sí voy a ser ordenado. No, hermanos. No se puede recibir la lluvia tardía si no hemos tenido una preparación con la lluvia temprana. Importante esos aspectos, la combinación de alimentos, el apetito, las malas pasiones, todo eso, hermano, va de acuerdo a la lluvia temprana. Vivir la lluvia temprana es prepararnos para la lluvia tardía, que es el derramamiento de la gracia espiritual. Amén.
Y ya para terminar vamos a ver los últimos acetatos. Dice acá, cuando sea otorgada la abundancia más rica de la gracia, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Están cometiendo voy a leer el contexto porque hay que leerlo bien, ¿no? Muchos han dejado en gran medida de recibir la primera lluvia y han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto así para ellos. Esperan que la falta, que no se suplió, sea suplida por la lluvia tardía. Cuando sea otorgada la abundancia más rica de la gracia, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Ay, sí voy a esperar que llegue la lluvia tardía para así recibirla. Dice, ¿están cometiendo qué? Un terrible error. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle su luz y conocimiento. Por eso dice Oseas, como le digo 6:3, procurar, insistir en conocerle a Dios, ¿no? ¿Y cómo le conocemos? Gracias a la palabra de Dios y al Espíritu decía, conocemos lo que Dios pide de nosotros, su voluntad. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle su luz y conocimiento debe progresar continuamente, hermano. No podemos fallar. Si usted conoció estas verdades, siga en ese mensaje, siga. Si hay que leer libros más, hay que leer libros para estar en el, ¿cómo dice? Los doctores nunca dejan de desactualizarse, más bien se actualizan, update. Así como usted actualiza su celular, update, le baja el nuevo sistema operativo, pues hermano, también tiene que hacer un update a su cerebro. Ya me leí Conflicto de Siglos, bueno, vamos a leerme Historia de la Redención para vivir más, a ver qué luz hay más que tengo que vivir. ¿Sí me hago entender? Consejos sobre régimen alimenticio. No se vaya a querer ir al cielo sin haber leído esos libritos, hermano. Muy importante. Que tienen que ver con nuestros hábitos. Dice acá, la obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle su luz y conocimiento debe progresar continuamente. Todo individuo debe comprender su propia necesidad. El corazón debe ser vaciado de toda contaminación y limpiado para la morada interna del Espíritu. Fue por medio de la confesión y el perdón del pecado por la oración ferviente y la consagración de sí mismo a Dios, como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor grado, debe realizarse ahora, hermanos. Dios, hay mayor grado. Entonces el agente humano tenía solamente que pedir la bendición y esperar que el Señor perfeccionara la obra concerniente a él. Es Dios el que empezó la obra y la terminará, haciendo al hombre completo en Cristo Jesús. Pero no debe haber descuido de la gracia representada por la primera lluvia. ¿Qué no debemos descuidar, hermanos? La lluvia temprana. Y eso le corresponde a usted y a mí. Pero no debe haber descuido de la gracia representada por la primera lluvia. Solo aquellos que están viviendo a la altura de la luz que tienen recibir mayor luz, la luz que tienen recibirán mayor luz, correcto. Solo aquellos que están viviendo a la altura de la luz, o sea, de la temprana, que tienen, recibirán mayor ¿qué? Luz. ¿Están entendiendo? Si usted continuamente, usted sigue estudiando la palabra de Dios, usted al otro día va a encontrar más cosas ricas y su cerebro va en aumento hasta que el día aclarezca que el Señor salga en vuestros corazones. Dice acá, quedamos a menos, ¿verdad? Entonces la gente humana, la bendición, ok. Es Dios, ¿verdad? El que empezó vosotros la obra y la termina. Dice, solo aquellos que están viviendo, a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Triste, hermano. Muchos no se van a dar cuenta que se derramó ya. Y cuando venga la ley dominical, pensemos que estemos todavía para recibir la lluvia tardía. Y estaremos, ¿qué? Perdidos. Es triste, hermano. La ley dominical va a ser el punto culminante de la temática entre el sábado y el domingo, pero va a ser el punto espiritual para que se muestre lo que usted ya sembró y cosechó en su vida espiritual mientras había ¿qué? Gracia, tiempo de preparación. Acuérdese que los apóstoles recibieron primero la lluvia temprana y luego vino ¿qué? La persecución en Jerusalén. Entonces, cuando venga la ley dominical, hermanos, ¿qué va a pasar? Se va a mostrar lo que usted y yo o hicimos preparación para la lluvia tardía o no hicimos preparación para la lluvia tardía. Y por eso muchos van a abandonar la fe. Y uno le va a parecer, ¿cómo así que el pastor va a abandonar la fe? ¿Cómo así que el hermano que se veía más consagrado?
porque había cosas internas, pecados que no había obtenido, ¿qué? Victoria, ¿no? Y entonces dice acá, es Dios que empezó la obra y la terminará siendo el hombre completo en Jesucristo, dice, pero no debe haber descuido de la gracia representada por la primera lluvia. Solo aquellos que están viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán mayor luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones en torno a nosotros, cerca de nosotros, pero no lo discerniremos ni lo recibiremos. Qué triste, hermano. Hasta el tiempo de la lluvia tardía tenemos que progresar bajo la influencia de la lluvia, ¿qué? Esa es la conclusión de lo que hemos visto en la Biblia Espíritu y Profecía. Este testimonio, Testimonios para Ministros, página 517, no debe ser malentendido. Miren lo que dice testimonio. Dice, la postrera parte del párrafo no dice que unos recibirán la lluvia tardía y otros no en la misma iglesia. Dice que muchos no discernirán ni recibirán la lluvia tardía que estará cayendo alrededor de ellos. ¿Y por qué no? ¿Dónde estarán ellos en ese entonces? Ellos serán desterrados de la iglesia, y los que reciben la lluvia tardía en las compañías, que es la iglesia remanente compuesta de puros y santos. Ninguno que no esté convertido se encuentra en la iglesia en ese tiempo. Todos están convertidos y permanecen separados de pecado, del pecadores, hasta que Jesús venga. Considere este otro testimonio. Mire cómo dice Testimonios para Ministros 2:38. Los obedientes son denominados justos, son atraídos al santo magneto. Cristo Jesús los santos atrae a los santos. El que es injusto continuará siendo injusto. El carácter no podrá entonces ser transformado. El aceite de la gracia, que es el Espíritu Santo, no puede ser prestado por uno a otro, ni tendrán tiempo las vírgenes fatuas para ir a comprar aceite para ellas mismas. Los justos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y estarán para siempre separados de los desobedientes e injustos que han pisoteado la ley de Dios. El oro puro y la escoria no continuarán mezclándose, es la promesa. Va a haber un tiempo de separación. Y este es el último acetato. Dice, el gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios, cuando nos hallamos consagrados plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo. Dios le reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu, pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore ¿con quién? Con Dios. Así que, hermanos, muy importante, ¿no? Los sucesos previos de la lluvia tardía, zarandeo. El testigo fiel provoca el zarandeo a través del mensaje de la Odisea. Las falsas doctrinas provocan zarandeos. Los ministros no son santificados, serán eliminados antes de la lluvia tardía. Las aflicciones diversas purificarán la iglesia, y los que resistan, venzan las pruebas, recibirán la lluvia tardía. Esos son los previews antes de la lluvia tardía. Y bueno, los efectos de la lluvia tardía son el fuerte clamor, que lo menciona Apocalipsis 18, 1 al 4. Primero se escrito, dice, oí que los revestidos de armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuoso resultado. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor y el potente pregón del tercer ángel. ¡Wow! Hermano, va a ser maravilloso los que reciban la lluvia tardía. También tenía eso interesante de Primero Escritos, página 271. Porque dice, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía y oh refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Primero Escritos, página 86. Esos son los efectos de la lluvia tardía, hermanos. Interesante. Va a haber un fuerte clamor, que es de Apocalipsis 18, 1 al 4. Lo explica Primero Escritos, Apocalipsis 1, 18, 1 al 4, lo explica Primero Escritos 271 y 86. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan gran profundo cambio, porque ella los vio cambiar así. Y dice aquí que el ángel le respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Y otro efecto de la lluvia tardía es que va a provocar el decreto dominical universal. Saldrá primero en Estados Unidos,
pero la lluvia tardía va a provocar que también sea ¿qué? La ley dominical a nivel mundial. Eso va a provocar. O sea, la lluvia temprana, la ley dominical primero en Estados Unidos y luego con nuestro mensaje, con los que están acá y los que saben que están en otros países adventistas, la ley dominical, Cristo ya viene. Vamos a pregonar, reciben. Y algo interesante, provocamos, porque el Espíritu Santo cuando se derramó en la primera temprana, la lluvia temprana, en los apóstoles, provocó una persecución. ¿Se acuerdan? Y provocó también la destrucción de Jerusalén, la prédica del Evangelio. Y es interesante, bueno, que la provocación fue el pecado de todos que dijeron derramar la sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad? Ahí también hubo las consecuencias. Pero antes hubo una persecución antes de la destrucción de Jerusalén, que los apóstoles tuvieron que ser esparcidos, ¿se acuerdan? Y por esa razón no pudieron estar más en Jerusalén muchos de ellos. Y nosotros vamos a provocar, si recibimos la lluvia tardía, vamos a provocar el decreto dominical universal en el planeta. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 13, 16 y 17 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, la ley dominical, para que la imagen pudiera hablar, que es Estados Unidos, y dar muerte a todo el que no adorara la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Sabes? Que el falso día de reposo, ¿no? Y dice acá, Revión Herald, en 1888 la hermana White escribió sobre esto, el provocar la decreto dominical universal. Vendrá un tiempo cuando la ley de Dios será invalidada en un sentido especial en nuestro país, Estados Unidos, dice ella. Los gobernantes de nuestra nación promulgarán leyes y pondrán en vigor la ley dominical, y de ese modo el pueblo de Dios será puesto en gran peligro cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para presionar la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios y derechos religiosos, forzando observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de sábado. El séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. También otro efecto de la lluvia tardía es los pecados de Babilonia serán desenmascarados. El pueblo de Dios va a pregonar, ¿verdad? Los pecados, ¿verdad? Y clamó con potente voz, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda vacía. Hermano, es que cuando usted va a tener que defender lo que el Señor le enseñó a defender, la verdad. ¿Por qué? Como los de antaño y los de la Edad Media, por defender la palabra de Dios, la verdad, fueron echados a los fosos de los leones, fueron quemados, fueron perseguidos. Y el pueblo de Dios, cuando recibe la lluvia tardía con poder y potencia, así también serán las grandes pruebas para nosotros. Por eso Dios nos tiene que dar grande de su medida, porque va a ser difícil, hermano, cuando nunca hubo esas pruebas. Cuando el pueblo de Dios acude a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar a los temores de la gente. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares como los fariseos de antaño, airándose al ver que se ponen en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniesen de Satanás e incitarán a las multitudes a dar al pecado a que injurien y persigan a los que proclaman ese evangelio. Interesante, o sea, así van a perseguir a los que reciben la lluvia tardía y aún entre los mismos que estaban con pastores falsos, o guías falsos o iglesias falsas. Ellos empezarán a dar cuenta, no, aquí está la cosa mala. Y esos que están pregonando con poder y verdad, yo le creo más a ellos que a los que estamos aquí en la iglesia. Por eso dice que lo empiezan a ellos a juzgarlo, los mismos líderes, a sus mismos feligreses que ya no están de acuerdo a lo que se está haciendo. Así que va a haber muchas cosas interesantes. El mensaje será predicado por toda la tierra. Los sinceros que se encuentran en Babilonia se unirán al pueblo de Dios. Eso está en Apocalipsis 18:4. También lo menciona Historia de la Redención 421. Dice, los siervos de Dios dotados del poder del cielo con sus semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre todas las congregaciones religiosas aceptaron la invitación y las almas preciosas salieron apresuradamente de las iglesias condenadas como Lot cuando salió presuroso de Sodoma antes que fuera destruida. El pueblo de Dios se fortaleció con la gloria excelsa que reposaba sobre él en gran abundancia y ayudándolo a soportar la hora de la tentación.
Interesante, hermano. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano, como conclusión? Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios gracias a la obediencia de la palabra de Dios, ¿no? Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, hermanos, necesitamos tomar decisiones. Y por siglos el poder maligno se había fortalecido hasta el punto que era asombrosa la sumisión del hombre a la cautividad satánica. El pecado puede ser revestido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad, que no vendrá con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Esto lo escribió la hermana Juárez en 1908. Así que, hermanos, se nos promete una gran ayuda y bendición. ¿Qué necesitamos hacer? Confesar nuestro pecado, apartarnos de los malos hábitos con hábitos buenos, arreglar nuestro problema de carácter, hermanos. Individualmente, cada uno, no mire a su esposa, a su esposo, no mire a sus hijos. Cada uno que escuche la palabra de Dios debe hacer arreglos de preparación en tiempos de gracia. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que tengamos un dulce, feliz sábado y también una pronta nueva semana. Y que podamos hacer esa preparación que necesitamos para la lluvia tardía. Que el Señor nos bendiga. No fui yo. Agradecemos a Dios por el mensaje de esta noche. Tarde, noche. Agradecemos al pastor y ojalá que pongamos en práctica lo que hemos escuchado esta tarde para beneficio de nuestra vida espiritual. Para finalizar, vamos a entonar el himno 199 y la verdad yo no me sé este himno y no sé quién podrá. No sé, yo le ayudo. Okay, sí. Acá está. 199, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Yo tampoco lo conozco, pero lo vamos a aprender. Así que le vamos a poner bastante volumen para que podamos aprender. Podemos alcanzar salvación, lanzarnos a los campos con fervor, sirviéndote con gozo y devoción. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévenos, Señor, Espíritu, Señor. El mundo necesita tu poder, vencer al enemigo, conquistar el reino de justicia y conocer al que tiene virtud para salvar. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. Tu iglesia está despierta y en pie, ungida con tu Espíritu de amor. Unidos marcharemos por la fe en Cristo nuestro amante Redentor. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. Amén, hermanos. Si hay algo que tenemos que movernos es en perfeccionarnos en el amor, en la paciencia, en la comprensión, primero hacia Dios y hacia nuestro semejante. Porque el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza. Yo sé que no es fácil luchar con el carácter, nuestros malos hábitos, hermano. Pero quiero decirles que todos estamos en esa lucha. No piense que los pastores, los líderes estamos exentos de pecar. No, todo lo contrario. Satanás está queriendo nosotros perturbarnos para no predicar la verdad.
Y así como Él lucha contra ustedes, también lucha contra nosotros. Pero tenemos un Salvador que nos promete herramientas para luchar y salir vencedores. Amén. Y no hay nada mejor que la palabra de Dios. Santifícalos en tu palabra es verdad, dijo Jesús en Juan 17:17. ¿Y con qué limpiará el joven su camino, hermanos? No solo para los jóvenes, sino para los adultos. Con guardar la palabra de Dios. El Señor dijo, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que la palabra de Dios nos limpia, nos santifica, nos muestra qué cosas debemos cambiar en nuestro carácter. Pidámosle a Dios, hermano, hagamos preparación de todo corazón, porque podemos estar yendo por un camino donde el Señor se siente muy triste que podamos perder la vida eterna. Vamos de rodillas al Señor los que puedan y los que no puedan estar de pie. Oremos. Bondadoso Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por esta temática, gracias por tu palabra, gracias porque nos hace conscientes de que tenemos que hacer una preparación en tiempo de gracia. Esa preparación espiritual, mental, física y moral, Señor. Necesitamos tomar decisiones para vida eterna, porque no recibir la lluvia tardía es no recibir el sello tuyo, Señor, de tu santo sábado y de tu carácter. Perdónanos, Señor, si hemos ido en mala dirección. Ayúdanos a cambiar en el día de hoy, porque hoy es el día de la salvación. De aquí en adelante, que nuestras palabras, nuestros pensamientos, todos, Señor, sean dirigidos por ti. Bendice a mis hermanos y hermanas, a los niños, a las niñas, a los adultos, a cada persona de edad, Señor. Tú puedas bendecirles grandemente y que podamos tener una conciencia libre de que realmente necesitamos más de ti, Señor. Perdónanos en cualquier cosa y te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para luchar contra nuestros malos hábitos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, se les quiere mucho y Dios está muy feliz porque usted haya sacado el tiempo para escuchar una vez más la palabra de Dios.